Buen día tengan todos ustedes, es para mí un gusto saludarlos y estar en este curso taller de oratoria. Mi nombre es Melissa Guadalupe Berlanga Cárdenas y asimismo quiero agradecer a mi compañero Ángel Rodolfo Ramírez Arango y Kevin Limón, quienes fueron los que me hicieron esta invitación a darles este curso taller. Además me gustaría saludar a los compañeros del grupo de Queridma, que sé que también son parte de la colaboración y que así como nosotros en Oradores Tamaulipecos, Oratam, son partícipes de propiciar e impulsar la oratoria en el Estado. Bueno, para dar continuidad con este taller, me gustaría darles el nombre principal, que más que nada son las habilidades de la comunicación oral. En el taller pasado vieron mucho lo que era la comunicación en sí, y ahora vamos a ver las habilidades o técnicas que se tienen que aplicar para que esta misma se desarrolle. En este punto vamos a ver lo que es las habilidades innatas y las habilidades aprendidas. Antes de hablar de esto o de adentrarnos un poco más a lo específico, a mí me gustaría plantearles una pregunta. Que esa es una pregunta que nos vamos a estar haciendo durante toda la plática o durante todo el curso y que va a tener respuesta en su momento. Reflexión. ¿El orador nace o se hace? Eso es algo que tenemos que pensar muy bien y conforme vamos dando los puntos, ir pensando si el orador nace o se hace. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la oratoria o de este surgimiento de la expresión oral, de hablar en público, de generar habilidades, ¿no? Vemos el primer punto que dice lengua y gramática, porque hay una unión. En la imagen del árbol nos vamos a dar cuenta de que antes de que surja ese árbol, tuvo que haber surgido una raíz. Y posteriormente tenemos esta manzana. Después de que cuando surge la raíz, surge el árbol y el árbol da frutos, surge una manzana. Entonces, por eso dice lengua gramática. Antes de que existiera la gramática o que nosotros le diéramos forma a este rumbo de lo que es la praxis del lenguaje, existió como tal la lengua. Y sabemos que en el mundo hay infinidad de lenguas que se hablan. Existen muchos idiomas y asimismo también tenemos nosotros que tenemos muchos derivados con los pueblos indígenas y todas estas culturas, tenemos diferentes tipos de lenguajes que se hablan y esos tienen su propia gramática. Pero obviamente, antes de que existiera esta, tuvo que existir su principio. Posteriormente hablamos de los oradores y después de la retórica. Antes de que existiera la retórica o esta forma que nos viene llamando a darle forma a la oratoria, existió la oratoria en sí misma. Existieron las personas que se expresaban para conmover, para persuadir a otras personas y después se tuvo que dar un lineamiento para decir cómo esa persona logra convencer a tanta audiencia. Y surge entonces lo que era la retórica, darle una forma a lo que está surgiendo, no simplemente dejarlo como algo emergente, sino empezarle a dar formación. Luego hablamos de la metodología del fenómeno oratorio. ¿Qué quiere decir? Que al surgir la retórica, esta metodología nos va impulsando a hablar o a decir cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para generar este fenómeno o para poder practicarlo y llevarlo, claro, a la acción, que es el fin de la oratoria, la expresión oral. Bueno, en la actualidad, antes de hablar de la actualidad, me gustaría que se entendiera. Anteriormente la oratoria se utilizaba mucho para adular la belleza de los reyes, para adular a los dioses, a los que eran considerados como dioses y decirles cuán importantes eran para todos los habitantes de esa sociedad. Y a los reyes más que nada les gustaba que les dijeran que eran muy importantes, que eran muy bellos, que tenían muy buenas ideas, que eran unas personas que generaban excelentes emociones para los que los veían o para los que pasaban cerca de ellos, ¿no? Entonces, ahora, en la actualidad, ya no vemos este tipo de cuestión en la oratoria. Vemos que la oratoria más que nada se utiliza para que la gente aprenda a expresarse de forma correcta y lo haga de la mejor manera posible. ¿Cuál es el problema que hay hoy en la actualidad?
Pues que al carecer de un dominio al hablar en público nos resta posibilidades. Esas posibilidades las vemos caracterizadas a lo mejor en un malentendido, la pérdida de una amistad, precisamente por un malentendido de algo que no pude expresar o no lo supe expresar de forma correcta y pues se malentendió. También podemos verlo en la pérdida de empleos por unas malas entrevistas. Las malas entrevistas de trabajo nos hacen que no seamos contratados. A veces hay empresas o hay patrones que buscan empleados simplemente que tengan una buena comunicación, no meramente que tengan tanta experiencia o tanto currículum, sino que sepan comunicar lo que realmente saben. Porque vamos a ver el campo de estudio de todos nosotros y, por ejemplo, hay muchos estudiantes, tanto de comunicación como de derecho y espero que de muchas otras carreras, pero el derecho y la comunicación te exigen eso, comunicarte de forma correcta. Entonces, ese es el verdadero problema que hay en la actualidad al utilizar la oratoria de forma incorrecta. Y es por eso que a veces a uno se le complican más hablar de este tipo de temas. Vamos a ver ahora aquí el punto número 2, que es la claridad y la precisión. Para esto, o para obtener la claridad y la precisión, se requieren de puntos importantes. El primero es el conocimiento. Uno no puede ser claro en sus ideas si no sabe de lo que está hablando, y no puede ser preciso mucho menos. Hay que hablar solo de lo que se tiene que hablar y no abundar de más, porque a veces cuando uno abunda de más tiende a complicaciones. Aquí viene, por ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo. ¿Por qué? Doctor y consulta. ¿Qué quiere decir? Vamos al doctor y ni siquiera sabemos bien qué traemos y vamos y le platicamos al doctor toda una historia cuando se resume la consulta en 3 o 4 palabras de me duele la cabeza, ayer me mojé los pies, ayer llovió y me mojé y por eso traigo dolor de garganta. Y nosotros nos agarramos a platicar y por eso hay luego personas que van y dicen, es que se tarda mucho en la consulta porque está dando y dando ideas, pero realmente no da el punto preciso y queremos que el doctor nos esté adivinando qué es lo que tenemos. Es que me duele la cabeza, me duele la garganta y me duele esto y me duele... O sea, sí, ¿por qué? O sea, ¿de dónde se generó? Hay que ser más precisos, más concisos para buscar, ser claros. La claridad nos va a dar la precisión. Todo en la oratoria se van a ir dando cuenta en estos puntos que va coaligado. No podemos ser precisos si no fuimos claros en un inicio. O sea, yo puedo hablar y decir, ella es muy precisa, pero pues no le entendí nada. O sea, sí dijo 3, 4 puntos, pero la verdad es que no. Yo estoy perdido, no entendí de qué fue lo que me quiso decir. Entonces, vemos aquí la imagen en el que una persona está dando una conferencia y el otro se está durmiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya abundó demasiado, su claridad ya no fue precisión, porque hay veces también que el mucho conocimiento nos hace hablar más de lo que tenemos que hablar. Ahora vemos aquí otra imagen que dice no existen temas aburridos, sino presentadores aburridos. Y eso tiene mucho que ver, porque hay presentadores, y podría decir que habemos, porque en su momento yo también a veces suelo ser muy tediosa cuando me apasiono mucho en los temas, que abundamos y meternos mucho cuando estamos escuchando un tema, un curso, decimos, es que ya es muy cansado escuchar a la persona que nos está exponiendo, ¿no? Y por eso mismo vayamos al punto número 3. Sostener la controversia. No llegar a una agresión verbal. ¿Por qué? Cuando uno está en un tema de expresión oral, un tema de debate o de argumentación de ideas, pues sí, tenemos que tratar de sostener nuestros argumentos, pero de forma sólida. Y cuando ya no se puede hacer esto, pues uno no sabe qué responder, no sabe cómo continuar y dices, ¿cómo le hago? O ¿qué es lo que debo de decir? O ¿cómo lo puedo terminar? Nos podemos llegar a sentir inferiores, nos podemos llegar a sentir ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir, pero pues no, o sea, vamos a lo mismo. Cuando uno empieza a sentirse inferior, empieza a perder o a carecer de esa seguridad que a lo mejor tuvo en un inicio. Y la pérdida de seguridad también te va a hacer la pérdida de claridad y precisión. Tenemos que entender también este punto de que todo está coaligado. O sea, si pierdes una cosa, la demás se va a ir junto con ella, o sea, se barrumba todo. Por eso son 7 maravillas. Los puntos van todos coaligados, ¿no? Hay un punto aquí que me llama mucho la atención y que me gusta siempre ponerlo, porque es
la higiene mental o una medida de higiene mental. Por ejemplo, yo estoy en una discusión con una persona y le digo, sí, pero yo ya guardo silencio porque no me voy a rebajar a tu nivel. Y entonces yo guardo silencio porque no me voy a rebajar a su nivel y esa es mi medida de higiene mental. Pero realmente no me estoy rebajando a su nivel, simplemente me quedé sin argumentos o simplemente ya no supe qué decir. Entonces son medidas de higiene mental que todos en algún momento hemos puesto. Cuando ya uno no tiene nada que decir y empieza a titubear o empieza a divagar o empieza a cambiar el tema. Vayamos también al punto número 4, que aquí ya vamos a referir un poco de lo que es el conversar con amenidad. Conversar con amenidad habla más que nada de que por muy sencilla que sea una persona o que tú la veas y digas, fíjate que esa persona que va caminando por la calle se me hace muy X, siempre tiene algo que aportar. A lo mejor esa persona que va caminando por la calle tiene mucho conocimiento de algo que tú desconoces. Entonces, hay que ser interesantes sin ser exagerados. Hay que escuchar y aprender. A mí me gusta mucho este punto. ¿Por qué? Yo tiendo mucho a escuchar a las personas cuando me platican sus cosas y yo aprendo mucho de eso. Y después yo ando dando los ejemplos de esas mismas personas. Y me gusta mucho también cuando las personas escuchan mis conversaciones o escuchan mis conferencias y después dicen, fíjate que este ejemplo me lo dio la LIC y platican. Y eso es muy importante. Es muy importante porque todos tenemos algo que aportar. A pesar de que tú veas a una persona inalcanzable que tú digas, es que es una persona muy profesionista o esto, tiene algo que aportarte a ti y tú tienes algo que aportarle a esa persona. Hubo una vez un maestro que a mí me comentaba mucho y me dice, fíjate que es muy padre lo que tú cuentas respecto a tus experiencias vividas, porque son diferentes a las mías. Y yo, a pesar de ser una persona muy capacitada, nunca he vivido una experiencia como esa y pues le llamó mucho la atención y agarró su ejemplo o agarró mi ejemplo para ponerlo en práctica. Entonces, así como debes escuchar para aprender, también aprendes escuchando, o sea, viceversa, ¿no? Se pueden utilizar las dos. También el aprender pues nos va a dar más confianza al hablar con las demás personas y esa confianza nos va a brindar la amenidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar con más confianza, más relajados y utilizando las palabras adecuadas, utilizando el guión adecuado. La amenidad es simplemente seguir conversando sin aburrir, sin exagerar. Entonces, aquí quedaría el punto 4 de las 7 maravillas. Vamos a el punto número 5. Este punto nos habla sobre lograr una buena impresión. Cuando uno tiene que expresarse o comunicarse, la primera palabra es la que cuenta. Entonces, esto nos va a forjar a llegar a tener a lograr nuestro objetivo y pues que nuestra idea sea favorable más que desfavorable. También nos va a dar a que pues nos veamos un poquito más intelectuales, más pensantes y pues va a generar confianza y seguridad. Todo lo que tenga que ver relacionado a lo mejor en lo que es pues profesional, ya en el ámbito profesional, tiene mucho que ver lo que decimos, cómo nos expresamos desde una primera impresión, tiene mucho que ver. Vamos a ir al punto número 6. Saber influir en los demás. El punto número 6 me gusta mucho porque el influir en los demás va a depender demasiado en nuestra forma de ser y en nuestra forma del mensaje que queremos dar a entender. Por ejemplo, cambiar el sentido real de una oración, influir de la forma y sentido deseado e invitar a la reflexión y al cambio. En esta foto que vemos de Donald Trump, también hay un discurso de él que a mí me llamaba mucho la atención y que la verdad, pues como todo en política, la gente se lo compró. O él fue y lo dijo y te lo compro. ¿Por qué? Le creyeron. ¿Pero por qué le creyeron? ¿Qué fue lo que impactó en su mensaje que la gente dijo, si él tiene razón? Pues la congruencia. De hecho, también lo podemos ver ahora en el caso del gobernador de Nuevo León, de Samuel García, que él tiene mucha congruencia al hablar. A pesar de que luego muchos digan que es una persona que a lo mejor es muy joven o que tiene esto o tiene otro o que tiene mejor sus defectos como todo, pero es muy congruente al hablar. No dice algo o bueno, al momento no ha dicho algo que le puedan contravenir.
Y lo que hacía Donald Trump pues tenía que ver. Hay una frase de él que a mí me llama mucho la atención y digo, no manches, qué impresionante, se la compro. A pesar de que no soy de allá, ¿verdad? Pero se la compro. ¿Por qué? Él habla de la frase que dice, yo no vengo a ser candidato a presidente porque le quiero robar al pueblo. Y él decía, I'm very rich, yo soy muy rico. Y pues la gente decía, sí, cierto, él no me va a venir a robar. Al contrario, o sea, él tiene sus propias propiedades, tiene su dinero, tiene su fortuna y lo sigue creando. Él va a llegar a gobernar, no va a llegar a robar. No sé lo que habrá pasado allá, eso es punto de aparte. Hablamos de la frase. En la frase, I'm very rich, eso es muy importante. Entonación, coraje, emoción. ¿Por qué? Como lo decía enérgicamente, I'm very rich, yo soy muy rico. Y esto tiene mucho que ver en lo que expresamos. Bueno, entrando al punto número 7 y último de los puntos, es importante entender que antes de llegar a este punto, los otros 6 que ya se mencionaron están muy coaligados. Aquí me gusta mucho esta frase de José Muñoz Cota que dice, hablar público y hablar bien es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, la cual tiene mucha razón. ¿Por qué? Esta frase engloba un poco de lo que hablábamos de las otras características. Es mucha responsabilidad el hablar en público y lo entendemos por lo que hablábamos de los malos entendidos al principio, cuando hablábamos de la historia, de los malos entendidos, de las malas entrevistas, de las pérdidas de amistad por una mala comunicación. Entonces es una responsabilidad muy grande. Estamos nosotros en nuestros ámbitos, tanto laborales como de familia, como de la escuela, a hablar en público. A una vez, hasta cuando exponemos, cuando simplemente queremos hacer un comentario respecto a algo. Entonces, todo esto nos va a llevar a que tengamos una comunicación más efectiva en lo que necesitamos nosotros decir y sobre las opiniones que tengamos que dar, porque también, a pesar de que nosotros queramos a veces opinar respecto a todo, es importante saber cuándo sí da nuestro conocimiento para generar esa opinión y cuándo no. Y ojo, esto no cuenta como medida de higiene de salud mental, porque es válido decir, no desconozco tal o cual tema, y al momento que nosotros decimos desconozco, podemos darnos la oportunidad de escuchar a las demás personas y aprender un poco de ellas, de lo que ellos sí conocen. Y es lo que me gusta de cómo pueden ver en este punto, cómo se coaligan los demás sentidos, cómo se coaligan los demás puntos. También podemos ver que dominar las técnicas y los fundamentos de la oratoria, pues es claro lo que nos va a llevar a dominar la oratoria en sí. Y estos fundamentos y estos puntos pues no se dominan obviamente de la noche a la mañana, pero se pueden hacer con la práctica, se pueden hacer aprendiendo, leyendo, informándonos, ¿verdad? Bueno, en este punto terminamos lo que son las habilidades innatas y aprendidas, que en su momento, claro, se les va a preguntar al respecto de cuáles de estos puntos pueden ser innatos y cuáles pueden ser aprendidos. Asimismo, deben de identificar cuáles son los que ustedes poseen y cuáles no. ¿Por qué? Porque con esto nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestras destrezas, cuáles son nuestras habilidades, qué es lo que más se nos facilita y qué es con lo que más batallamos. Hay personas, como ya lo mencioné anteriormente, que tienen mucho conocimiento, pero no tienen seguridad o no tienen su claridad al expresarse. Y bien es cierto que a veces cuando uno sabe mucho, adquiere seguridad, sí, pero hay que ser precisos, hay que ser claros y hay que manejar esa entonación, esa emoción sobre lo que nos gusta, no hacerlo tan lineal, tan cuadrado, ¿no? Entonces, todo mensaje tiene su forma de expresión y todo esto pues va de la mano, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto. Dominar tus debilidades hará fuerte tus habilidades. Esa es una frase muy importante y era lo que les mencionaba. Pero ¿cómo sabremos cuáles son nuestras debilidades? Para poder hacer fuerte nuestras habilidades, hay que identificarlas primeramente. Antes de nosotros querer saber dominarlas, primero hay que identificarlas. Por ejemplo, yo, Melissa, a mí mi debilidad es que yo hablo muy rápido. Mi ritmo es muy variante, porque yo a veces me emociono mucho y empiezo a hablar muy rápido. De hecho, a lo mejor se van a notar aquí en la conferencia que hay temas que me emocionan y los cuales yo empiezo a variar el ritmo.
Y hay temas en los que los pauso un poquito más porque les tomo con mayor seriedad, que no quiere decir que carezca de emoción, pero sí me pauso un poco más porque me pongo yo consciente de que batallo un poco, y entonces ya es como que, ay, vas muy rápido, ¿no? Pero entonces hay que identificar cuáles son nuestras debilidades, y al dominarlas, pues harán fuerte nuestras habilidades. Lo que ya somos hábiles, el dominar nuestras debilidades lo hará reforzarse y que podamos, pues, dominar un poco más el arte de la oratoria. Vamos a hablar ahora de la fórmula de las triple B, o sea, de los elementos visuales, vocales y verbales. Estos nos sirven para lograr una efectiva comunicación del mensaje que vamos a transmitir. Bueno, ahora vemos a una persona caminando en línea recta. Y esto quiere decir que al momento de nosotros estar en una audiencia es válido el que podamos caminar y dirigirnos y que nos estén viendo, pero al momento de nosotros poder estar en un área en la que podamos caminar, también tenemos que no perder de vista a la audiencia. Yo puedo caminar pues de aquí para acá y sin perder de vista a mi audiencia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el generar el contacto visual nos va a hacer que ellos entiendan un poco más nuestro mensaje. El contacto visual también tiene que ver por el hecho de que vean nuestro rostro y vean quiénes somos. Muchas de las cosas que se tienen que reflejar se reflejan a través de la mirada. Asimismo, uno de los elementos visuales importantes también es la vestimenta. Es el cómo voy vestido y para qué ocasión voy vestido. Entonces nosotros vamos a decir, vas a una toma de protesta o vas... Bueno, sí, el ejemplo importante sería ese también, el de la toma de protesta. ¿Cómo vas vestido a una toma de protesta? Pues claro, con tu traje, con tu camisa, bien arreglado. Y cuando llevamos, por ejemplo, cosas muy extravagantes, a veces, dependiendo de la situación, vamos a suponer que una toma de protesta puedas llevar alhajas, collar, reloj. En el caso de las mujeres, collar, aretes. En el caso de los hombres, reloj. Pero, por ejemplo, si hablamos de un curso, de un concurso de oratoria o de un concurso de debate, si tu imagen personal, aparte del traje, trae alhajas, la verdad es que te resta puntos. ¿Por qué? Porque no va a llamar tanto la atención tu mensaje. Cuando tú vas y te diriges a un público y traes mucha joyería o traes muchas cosas que llamen la atención, un pañuelo acá amarillo brillante y todo lo demás, ¿qué crees que es lo que la audiencia va a estar viendo al momento de estarte tú presentando? Pues claro, va a estar viendo lo que más resalte de ti, que en lugar de ser tu mensaje va a ser todas las alhajas que se te están moviendo al momento de hablar o al momento de caminar, o va a ser el pañuelo brillante, ¿verdad? Entonces, ¿es importante el elemento visual? Sí, es muy importante. Es importante nuestra vestimenta, es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que carezca o no de importancia nuestro mensaje y qué es lo que vayan a estar viendo de nosotros, ¿eh? O también otro ejemplo de la vestimenta es el ir con el traje no planchado o traer los zapatos sucios. Todo eso es lo que va a estar viendo la gente. Nosotros somos personas que lo primero que vemos es cómo criticar, ¿no? Entonces, no todos, pero siempre vemos y ay, fíjate que aquel iba con el traje y no se van a acordar de tu mensaje. Se van a acordar del traje o de lo que traías puesto, o de cómo ibas peinado, o de que no se te veía la cara, o se van a acordar de todo menos del mensaje. Entonces, lo importante de la vestimenta es tu mensaje, el mensaje que tú quieras proyectar. Ahora vamos a ir a los elementos vocales. En los elementos vocales vamos a hablar un poco de lo que es, pues, el tono de voz, el ritmo en la voz, era lo que yo les mencionaba. En el tono vamos a decir que, pues, yo divido los tonos en muchas formas, pero la verdad es que yo tengo un tono de voz muy alto, entonces a veces yo digo, el tono alto para mí no es el alto, o sea, yo creo que tengo un tono más alto del normal, pero en estos elementos vocales es importante porque si vas a hablar, por ejemplo, sobre una persona que estaba muy enojada y lo dices como triste, es como, es que esa persona estaba muy enojada. Y es como, ¿estaba enojada? No, es una persona que estaba enojada. O sea, tu elemento vocal va a ser el cómo expreses con tu tono de voz el que estaba o no enojada. Asimismo, tiene que ver las pausas. Era lo que yo mencionaba con el ritmo. O sea, saber en qué momento tengo que pausar y no ir tan a prisa en lo que quiero decir. Porque a veces cuando empezamos a hablar y ya no se entendió nada lo que yo quise decir. Ya nadie me prestó atención porque yo empecé a hablar bien rápido y ya no dije nada. Al final de cuentas se pierde mi mensaje. Entonces, elemento vocal
importante. Los 3 elementos son importantes, pero cada uno tiene su importancia derivada en un punto característico, ¿no? Vamos a ir a lo que es el elemento verbal. El elemento verbal tenemos que recordar qué vamos a decir y, lo más importante, cómo lo vamos a decir. ¿Me explico? O sea, son cuestiones en las que a lo mejor sé lo que voy a decir, pero puedo decirlo con o sin tacto. O lo puedo decir puedo soltar una noticia que a lo mejor para la otra persona va a tener un impacto, o para las demás personas que me están escuchando va a tener un fuerte impacto, que para mí a lo mejor es mero conocimiento, o que para mí es nada más una cuestión de decir un discurso, de decir una frase, pero a lo mejor hay personas para las que va a tener un impacto muy grande. Tus palabras definen tu impacto. Tus palabras van a definir qué es la imagen que se van a llevar los demás de ti. De si van a decir, es una persona que realmente trae un buen mensaje, proyectó un buen mensaje y entendí un buen mensaje. O van a decir simplemente, la verdad es que no se le entendió nada, no supo lo que quiso decir, estas palabras ni siquiera tenían nada que ver con lo que quiso decir. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Hay veces, a lo mejor yo quiero hablar sobre un plátano y empiezo a decir que el plátano es rojo, o que el plátano por dentro es verde, o que el plátano no tiene semilla. Entonces, a lo mejor, pues sí, yo quería hablar sobre el plátano y terminé hablando a lo mejor sobre el melón o sobre la sandía. O sea, el tema es el plátano y yo empiezo a decir que es redondo, que es verde con blanco, que tiene semillas negras. Entonces, ya lo que yo tenía que hablar, no lo dije de la forma correcta, o no lo expresé de la forma correcta, y a lo mejor empecé a llorar o empecé a gritar. Entonces mis palabras ya definieron mi impacto como una persona que no tiene idea de lo que está hablando. Entonces es importante el elemento verbal. Bueno, pues con esto concluimos la primera parte del curso Taller de Oratoria. Es para mí un honor haber estado aquí con todos ustedes. Reitero mi nombre, soy la licenciada Melissa Guadalupe Berlanga Cárdenas, y pues ha sido un gusto. Espero les sirva a todos ustedes estos puntos que hemos visto respecto a la comunicación oral, en cuanto a las habilidades innatas, en cuanto a las aprendidas y en cuanto a los elementos visuales, y que todos ellos son partes importantes de lo que es la oratoria en sí, y que para ser un buen orador pues no se necesita más que estar practicando, estar aprendiendo, escuchar y a la vez estarnos innovando, y determinar que pues siempre vamos a ser nosotros quienes generemos quienes propiciemos nuestro propio destino. Muchas gracias.